El rancho se estaba muriendo en silencio, no con estruendo, ni con incendios, ni con gritos, sino de esa forma lenta y humillante en la que mueren las cosas que nadie viene a rescatar. El amanecer encontró a Julián Ríos de pie en el patio endurecido por la helada, respirando vapor frente a la puerta del galpón de los peones, mirando el papel clavado con 2 clavos torcidos sobre la madera vieja. El aviso del banco se movía con el viento frío de la sierra, sus bordes ya doblados y quebradizos. 9 días. Eso era todo lo que le habían dado. 9 días antes de que el rancho San Isidro, la tierra que su padre había levantado con las manos partidas y la espalda doblada, dejara de llevar su apellido. Navidad estaba a 5 días de distancia, pero no significaba nada. Las reses estaban flacas, las costillas marcadas bajo el cuero opaco. El molino de viento chirriaba con cada ráfaga, una de las aspas partida a la mitad, golpeando como un hueso roto. La bomba del pozo se quejaba cada vez que Julián bajaba la palanca, metal contra metal, como si suplicara que la dejaran morir de una vez. Julián entendía esa sensación mejor de lo que quería admitir, pero rendirse rápido le parecía peor que perder despacio, así que seguía trabajando, de sol a sol, arreglando cercas, cargando costales de alimento casi vacío, haciendo cualquier cosa que mantuviera sus manos ocupadas y su mente lejos del calendario. La tierra se extendía alrededor, seca y marrón bajo un cielo gris plomizo. Antes significaba orgullo, ahora se sentía como un peso que no podía soltar. 3 semanas atrás había tomado una decisión desesperada, de esas que se toman cuando la soledad se convierte en otra deuda impagable. Había puesto un anuncio en un periódico regional de Zacatecas. Tierra, techo, futuro. Palabras simples para una mentira complicada. No mencionó la pudrición debajo, ni el banco ni la sombra del comprador que rondaba como zopilote, esperando que algo terminara de morir. Esteban Montalvo, rico, paciente, silencioso. Ya le había hecho 2 ofertas. Las 2 con esa sonrisa tranquila de quien sabe exactamente cómo va a acabar la historia. Julián las había rechazado, pero sabía que la tercera venía en camino. Lo sentía en los huesos. Ese día pasaba la camioneta de pasajeros. Julián caminó hacia el granero, las botas crujiendo sobre la escarcha. Dentro, el aire olía a heno viejo y óxido. Revisó los caballos, les dio el poco grano que quedaba y se quedó parado en la penumbra, tratando de imaginar qué le diría a una mujer que creía venir a un rancho en funcionamiento y no a un lugar que parecía un velorio largo. Al mediodía estaba esperando a la orilla del pueblo. El viento atravesaba el abrigo. Otros hombres aguardaban carga o familiares. Julián se mantuvo apartado. Cuando por fin llegó la camioneta levantando polvo en la calle principal, el pecho se le cerró. La puerta se abrió. La mujer que bajó no se parecía a nada de lo que había imaginado. No parecía salvación ni esperanza ni ninguna de esas fantasías que uno se permite en los momentos débiles. Se veía cansada. El abrigo tenía remiendos en los codos, las botas gastadas y sin brillo. Bajó un baúl ella sola, sin esperar ayuda del chofer ni de nadie. Lo dejó en el suelo y lo miró directo a los ojos. «Soy Lucía Morales», dijo. La voz era firme, cuidadosa, sin calidez, sin expectativa. «Supongo que tú eres Julián». Él asintió y dio un paso al frente. Tomó el baúl sin decir palabra. Pesaba más de lo que esperaba, lleno de la vida que ella había traído consigo. El camino de regreso fue en silencio. Lucía se sentó a su lado en la camioneta vieja, las manos juntas sobre el regazo, los ojos recorriendo el horizonte seco. Julián intentó ver el rancho como ella debía estar viéndolo. La cerca caída, el corral vacío, la fragua oxidada junto al granero, roja y fría, el cobertizo con medio techo vencido. Ella no dijo nada, solo observó,
como quien mira una herida antes de decidir qué tan profunda es. Al llegar a la casa, Julián metió el baúl. La cabaña estaba limpia pero desnuda. Había hecho lo que pudo. No era suficiente. Lucía se quedó en el umbral, recorriéndolo todo con la mirada. «Gracias», dijo en voz baja. Julián asintió y la dejó sola. Esa noche le diría la verdad. Esperó hasta después de la cena. Se sentaron frente a frente en la mesa pequeña, platos de peltre entre ellos. Había cocinado lo poco que quedaba. Frijoles, pan duro, café que sabía a madera quemada. Lucía comió sin comentario. No había desempacado ni hecho preguntas. Se movía como alguien que guarda energía para lo que viene. La lámpara temblaba entre ambos. Afuera el viento golpeaba las ventanas. Julián dejó la taza. «Hay algo que necesitas saber», dijo. Lucía levantó la vista y esperó. «El rancho está fallando», dijo él. «Desde hace 2 años, la sequía acabó con el pasto. Perdí más de la mitad del ganado. No pude pagar peones, se fueron. No pude arreglar lo que se rompía. El banco me dio hasta el día 28, 9 días. Después se quedan con todo». Observó su rostro. No se inmutó, no apartó la mirada. «Hay un hombre», continuó Julián, «Esteban Montalvo. Ha estado esperando esto. Comprará la deuda y se quedará con la tierra por la mitad de lo que vale. Sabe que me estoy ahogando». Lucía apretó la taza. «Debiste decirlo», dijo al fin. «En el anuncio, en las cartas. Debiste decirlo, no habrías venido». «Tal vez no», respondió ella, «pero al menos habría sabido a dónde venía». La vergüenza subió como fuego lento. Había mentido por omisión. La había traído con medias verdades porque no soportaba admitir que estaba perdiendo todo. «Lo siento», dijo. Lucía se levantó, llevó el plato al fregadero y se quedó de espaldas, mirando la oscuridad detrás del vidrio. «¿Qué esperabas?», preguntó. «¿Que yo lo arreglara? ¿Que una esposa hiciera desaparecer la deuda? No lo sé», dijo Julián. No estaba pensando claro. Ella se giró, los ojos duros, sin suavidad. «Yo vine porque no tenía a dónde más ir. Mi padre murió hace 6 meses. El taller se fue a los acreedores. Tenía un baúl, 40 pesos y ninguna familia. Tu anuncio prometía algo estable, una sociedad. Así lo llamaste». Julián recordó haber escrito esa palabra. En ese momento le había parecido cierta. Ahora pesaba. «Lo decía en serio», dijo. «¿De verdad?», respondió ella. «¿O solo necesitabas a alguien que viera cómo se caía todo?». La pregunta le golpeó más fuerte de lo que esperaba. Tal vez porque era verdad. Tal vez había querido compañía para el final. «No sé qué quería», admitió. «Pero sé lo que necesito. Necesito salvar este lugar y no puedo hacerlo solo». Lucía lo estudió en silencio. La lámpara marcaba sombras duras en su rostro cansado. «No soy un milagro», dijo. «Puedo trabajar. Sé usar las manos, pero no puedo salvar algo que se hunde en 9 días. Lo sé. Entonces, ¿por qué estoy aquí?». Julián no tuvo respuesta que no sonara egoísta. Lucía suspiró. «Me quedaré hasta Navidad», dijo. «Después de eso, si el rancho cae, veremos qué sigue. Juntos o separados. Pero sin mentiras. Si vamos a hacer esto, será con la verdad». Julián asintió. Con la verdad. Afuera el viento rugía. Dentro la lámpara ardía bajo. Ninguno sabía si 9 días bastaban para salvar algo. Pero las reglas estaban claras. El amanecer llegaría pronto. El amanecer llegó antes de que Julián pudiera dormir de verdad. No fue la luz lo que lo despertó, sino el golpe seco del metal contra metal, un sonido firme, repetido, que no pertenecía al rancho moribundo que conocía. Se quedó inmóvil unos segundos, tratando de ubicarse. La cabaña estaba helada, el fogón reducido a brasas apagadas. El golpe volvió a sonar, claro, decidido, como si alguien estuviera marcando el pulso del lugar.
Julián se puso las botas, se echó el abrigo encima y salió. El cielo aún estaba oscuro, las estrellas comenzaban a borrarse en los bordes. Desde el patio vio humo elevándose donde hacía años no había nada más que óxido. Caminó hacia la fragua. El fuego brillaba naranja en la penumbra, el calor ondulaba el aire frío. Lucía estaba frente al yunque, mangas remangadas pese al frío, el martillo subiendo y bajando con precisión sobre un hierro al rojo vivo. El sudor le corría por la frente. No levantó la vista al verlo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Julián. «Trabajando», respondió ella sin detenerse. Sacó el hierro con unas tenazas, lo observó, volvió a meterlo al fuego. Los fuelles gemían mientras ella avivaba las brasas. Chispas volaron hacia la oscuridad. Julián miró alrededor, sorprendido. La fragua estaba limpia. Las herramientas que antes yacían tiradas y oxidadas ahora estaban alineadas sobre una mesa que ella debió arrastrar desde el cobertizo. El horno había sido reconstruido con ladrillos rescatados de algún lado. El montón de carbón húmedo que Julián creía inútil ardía constante. «¿Desde cuándo estás aquí?», preguntó. «Desde las 4». Julián abrió la boca para decir algo, pero ella lo interrumpió. «Soy herrera», dijo. Sacó el hierro otra vez y lo colocó sobre el yunque. El martillo cayó con golpes firmes, dándole forma. «Mi padre tenía un taller cerca de Fresnillo. Me enseñó desde que pude sostener un martillo. Cuando llegó el ferrocarril, las compañías trajeron sus propios talleres y le quitaron el trabajo. Murió intentando competir. El hierro cedía bajo sus manos. Yo mantuve el taller 2 años después. Hice de todo. Herraduras, herramientas, reparaciones de carretas. Pero una mujer al frente de una fragua no inspira confianza, no importa que tan bien esté hecho el trabajo. La gente se fue. No pude pagar la renta». Julián la observaba, cada movimiento medido, sin desperdicio. No estaba improvisando. Sabía exactamente qué hacía. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó. Lucía se detuvo, dejó el martillo y lo miró. «Tú no preguntaste qué sabía hacer», dijo. «Preguntaste si vendría, así que vine». Las palabras quedaron suspendidas. Julián sintió algo apretarle el pecho, una mezcla de vergüenza y revelación. Había estado tan enfocado en su propio fracaso que no había considerado lo que ella traía consigo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó él. «Pasadores de bisagra», respondió. «Vi que la mitad de las puertas cuelgan torcidas. Pensé empezar por ahí, luego arreglo la bomba del pozo, el eje del molino y lo que siga roto». Volvió a tomar el martillo. «La gente paga por buen trabajo en hierro. Los campesinos necesitan hojas de arado, herramientas. Los arrieros, ejes y herrajes. Hay mercado aquí, Julián. Tú estabas demasiado ocupado intentando ser ganadero para verlo. Tenemos 9 días», dijo él. «Entonces no hay tiempo que perder», respondió ella, y el martillo volvió a sonar, fuerte, claro. El rancho había estado en silencio tanto tiempo que ese ruido se sintió como un despertar. Julián se quedó un momento más, luego se dirigió al granero. Si ella iba a trabajar, él también. Tenía cercas que reparar, cuentas que ordenar, herramientas que afilar. Si iban a perder, sería trabajando. Pero quizá, solo quizá, no perderían. El sol asomó por la sierra y la fragua ardía viva. Los días siguientes cayeron en un ritmo áspero, más cercano a la supervivencia que a cualquier sociedad. Lucía trabajaba la fragua desde antes del amanecer hasta que los dedos se le entumían. Julián cortaba madera, parchaba el techo del granero, reforzaba postes vencidos. Se movían uno alrededor del otro con cuidado, como desconocidos compartiendo una balsa. Las palabras eran pocas y precisas. Al segundo día llegó un campesino de nombre Rogelio con una hoja de arado partida. «Escuché que hay una fragua funcionando aquí», dijo, mirando a Lucía con duda abierta. «La hay», respondió ella. Tomó la hoja, examinó la grieta y dio un precio. Rogelio vaciló y miró a Julián. «Sabe lo que hace», dijo él. El hombre pagó la mitad y se fue.
Regresó al día siguiente. La hoja no solo estaba reparada, sino reforzada, endurecida y afilada. Rogelio la probó con el pulgar, asintió despacio y pagó el resto. «Lo voy a comentar», dijo. La voz corrió como corren esas cosas en el campo, lenta pero segura. Un arriero trajo un eje torcido, un ranchero pidió herraduras. Una mujer del pueblo llevó un cerrojo roto y salió con 2 nuevos, mejores que el original. Lucía cobraba lo justo, no barato. La gente pagaba y algunos regresaban con más trabajo. Julián llevaba un cuaderno, anotaba cada encargo, cada peso. Los números subían, pero no lo suficiente. Cada noche hacía cuentas a la luz de la lámpara. La distancia seguía siendo grande. El 4.º día apareció Esteban Montalvo. Julián estaba acarreando hierro cuando vio el caballo, alto, bien cuidado. Montalvo desmontó con calma, el sombrero ladeado, sonriendo como quien viene a ver un espectáculo. «Me dijeron que tienes una fragua», dijo. «Interesante». Julián dejó el hierro. Lucía siguió martillando detrás. «El banco se queda con esto en 5 días», dijo Montalvo, como si hablara del clima. «Véndeme ahora y ahórrate la humillación». «No estamos vendiendo», respondió Julián. «¿Crees que unas herraduras van a pagar lo que debes?», preguntó Montalvo. El martillo se detuvo. Montalvo miró a Lucía por primera vez, la observó de arriba abajo, el hollín, el delantal de cuero. «No te imaginaba así», dijo. Lucía dejó el martillo y se acercó, se plantó junto a Julián. «Yo tampoco te imaginaba útil», respondió. La sonrisa de Montalvo se tensó. «5 días, Julián», dijo antes de irse. «Luego no será tu decisión». Se fue despacio. Julián apretó los puños. La rabia vieja regresó. Lucía tocó su brazo una sola vez. «Quiere sacarte de balance», dijo. «No se lo des». Volvieron al trabajo. Esa noche las cuentas mostraban avance, no suficiente, pero avance. La víspera de Navidad los encontró exhaustos. Julián apenas había dormido. El cuaderno abierto sobre la mesa mostraba cifras que no alcanzaban. Lucía se sentó frente a él, las manos vendadas, donde las ampollas habían abierto. «Estamos cortos», dijo él. «Lo sé». Afuera el viento aullaba. En la mañana el banco vendría. Lucía dejó la taza. «Está el mercado de Navidad en Sombrerete», dijo. «Dura hasta medianoche. Viene gente de varios municipios. Compran regalos, herramientas, cosas especiales. Hierro». Julián negó. «Está lejos. Hay que pagar puesto. Si no vendemos, perdemos todo igual», respondió ella. «Al menos así luchamos». Él miró el rincón donde Lucía había apilado trabajos terminados. Levantó una lona. Debajo había piezas que no había visto. Bisagras con detalles de hojas, una hoja de arado oscura y sólida, ganchos, cerrojos finamente hechos. «¿Cuándo hiciste esto?», preguntó. «De noche, cuando dormías». Julián la miró, entendiendo tarde cuánto había apostado ella también. Asintió. «Entonces vamos». Cargaron la camioneta vieja bajo la luz temblorosa de la lámpara, envolviendo cada pieza de hierro en mantas para que no se golpearan en el camino, amarrándolas con cuerdas gastadas que habían sobrevivido a más inviernos de los que Julián podía contar. El aire cortaba la piel y los caballos resoplaban, sintiendo la prisa, como si supieran que esa noche no era una más. Cuando todo estuvo listo, ya era pasada la medianoche. La Nochebuena había llegado sin villancicos ni luces, solo con el crujido de la grava bajo las ruedas y el sonido tenso de los arneses. Julián subió al asiento y Lucía se acomodó a su lado, el cuerpo rígido, el rostro decidido. Detrás de ellos viajaban semanas de trabajo convertidas en metal, envueltas como si fueran algo frágil. Jaló las riendas y la camioneta avanzó hacia la oscuridad, dejando atrás el rancho San Isidro, silencioso y expectante, como si también contuviera el aliento. El camino a Sombrerete era largo.
Más de 50 kilómetros de terracería endurecida por el frío, tramos rotos por lluvias viejas, curvas donde el viento se colaba sin pedir permiso. No hablaron. No había palabras que cambiaran nada. O funcionaba o no. El cielo se abrió en estrellas, frías y lejanas. Julián sentía cada bache en los huesos, pero mantuvo el paso constante. Llegaron cuando el amanecer apenas aclaraba la sierra. Sombrerete ya despertaba. Carretas alineadas, puestos improvisados, levantándose con lonas y tablas, humo de comales y carne asándose mezclado con el olor a pino, voces, pasos, risas contenidas por el frío. Julián pagó el derecho de piso con dinero que dolía soltar y encontraron un espacio no muy bueno, pero visible, cerca del cruce principal. Bajaron las mantas, armaron una estructura simple con tablas viejas y clavos, acomodaron las piezas con cuidado. Lucía colocó primero lo funcional, luego lo más elaborado arriba, donde el sol pudiera arrancarle destellos al metal oscuro. Cuando el mercado cobró vida, la gente pasó de largo. Algunos miraban, pocos se detenían. El tiempo avanzaba lento. 1 hora. 2. Julián sintió el peso conocido en el pecho, esa certeza amarga de haber apostado mal. Lucía permanecía inmóvil, observando, sin ruego ni ansiedad visible. Entonces un hombre mayor se detuvo. Manos gruesas, rostro curtido. Tomó una bisagra, la giró, probó su peso. ¿Quién hizo esto?, preguntó. Yo, respondió Lucía. El hombre la miró, luego volvió a examinar la pieza. Está bien hecho, dijo. ¿Cuánto? Ella dio el precio. El hombre pagó sin regatear. Se fue con la bisagra bajo el brazo. No pasó mucho antes de que otra persona se acercara, una mujer interesada en un cerrojo, un arriero preguntando por ganchos. Un comerciante de un pueblo vecino inspeccionó la hoja de arado y pidió saber cómo estaba endurecida. La conversación se corrió como chispa en pasto seco. Para el mediodía ya habían vendido casi la mitad. Lucía no paraba, envolviendo, cobrando, explicando trabajos a medida. Julián anotaba cifras con mano temblorosa, haciendo cuentas una y otra vez. Por primera vez, los números empezaban a parecer reales. A media tarde, Julián lo vio. Esteban Montalvo estaba al borde del mercado, observando. No sonreía. A su lado había 2 hombres bien vestidos, mirando con atención el puesto que ya se veía casi vacío. Julián sintió a Lucía tensarse. Un ranchero del valle tomó una bisagra con forma de hoja y preguntó quién la había hecho. Julián respiró hondo. Ella, dijo en voz alta. Todo esto es trabajo suyo. El hombre asintió, impresionado, y compró 3. Otros siguieron. Al caer la noche, no quedaba nada sobre las tablas. El dinero llenaba la caja. Pedidos escritos prometían semanas de trabajo. Lucía contó los billetes 2 veces. Es suficiente, dijo, incrédula. Julián cerró los ojos un segundo. Empacaron rápido. Las luces del mercado brillaban. Campanas sonaban a lo lejos. Subieron a la camioneta y emprendieron el regreso sin detenerse. El frío mordía más fuerte, pero el cansancio era distinto, sostenido por algo nuevo. Llegaron al rancho al amanecer de Navidad. El lugar seguía roto, pero ya no parecía muerto. Lucía extendió el dinero sobre la mesa y lo contó de nuevo. Todo está aquí. A las 9 abre el banco, dijo Julián. Se sentaron sin hablar hasta que el cielo clareó del todo. Luego montaron y fueron al pueblo. El banco los recibió con sorpresa. Pagaron peso por peso. Los papeles fueron firmados. El rancho quedó libre. Afuera, Lucía respiró hondo. «¿Eso es todo?», preguntó. «¿Eso es todo?». Regresaron. Julián arrancó el aviso de embargo y lo arrojó al fuego de la fragua apagada. Hicieron café de verdad y se sentaron frente a frente. «¿Y ahora?», preguntó ella. «Ahora trabajamos», respondió Julián. Afuera el rancho seguía herido, pero en pie,
No era un final, era un comienzo. El invierno no se retiró de golpe después de Navidad. Se quedó aferrado al rancho San Isidro, como si también quisiera comprobar si aquello que había sobrevivido al embargo era real, o solo un respiro corto. Las mañanas seguían siendo blancas de escarcha. El viento bajaba de la sierra con la misma dureza de siempre, y las tablas del granero crujían como viejos huesos cuando el frío apretaba. Nada se había arreglado por arte de magia. El molino seguía cojo, la cerca seguía vencida en varios tramos, el techo seguía filtrando agua cuando el cielo se cerraba. Pero algo había cambiado en la forma en que Julián caminaba el terreno. Ya no lo hacía con la sensación de estar midiendo cuánto faltaba para perderlo todo, sino con la mirada puesta en lo que necesitaba hacerse primero y lo que podía esperar. Lucía volvió a encender la fragua al día siguiente de haber pagado la deuda, como si el fuego no fuera una herramienta, sino una promesa que no se debía romper. Los pedidos del mercado de Sombrerete comenzaron a llegar escritos en papeles doblados, algunos traídos por mensajeros, otros por la misma gente que aparecía en el patio con necesidad en los ojos y monedas en el bolsillo. Un comerciante de Chalchihuites pidió herrajes para puertas nuevas, un capataz de mina encargó ganchos reforzados, un ranchero de la zona baja solicitó bisagras para corrales. No eran cantidades gigantescas, pero eran constantes, y esa constancia valía más que cualquier golpe de suerte. Julián reorganizó el rancho alrededor de esa nueva realidad. La fragua dejó de ser un rincón olvidado y pasó a ser el corazón del lugar. Limpió un cobertizo, reforzó las paredes, levantó un techo provisional para proteger el carbón de la humedad. Aprendió a distinguir los sonidos del trabajo bien hecho, el golpe correcto del martillo, el siseo exacto del metal al enfriarse. No se metía en el oficio de Lucía más de lo necesario, pero estaba ahí, alcanzando herramientas, cargando hierro, anotando pedidos y pagos con una letra cada vez más segura. Dejaron de hablar de 9 días y empezaron a hablar de semanas, luego de meses. En las noches, agotados, se sentaban a la mesa con platos sencillos y repasaban lo que había entrado y lo que hacía falta comprar. No había romanticismo en esas conversaciones, solo claridad. Lucía no suavizaba los números, ni Julián escondía problemas. Si algo no alcanzaba, se decía. Si un pedido parecía demasiado grande, se rechazaba o se negociaba a plazo. Esa honestidad, tan distinta a la forma en que todo había comenzado, se volvió la base de todo lo demás. Esteban Montalvo apareció una vez más a finales de enero. No cruzó la cerca ni bajó del caballo. Se quedó en el límite del terreno, observando el humo que salía de la fragua y el movimiento constante de Julián entre los corrales. No dijo nada, tampoco sonrió. Después de un rato, dio media vuelta y se fue. Nadie lo volvió a ver por ahí. Con febrero llegaron las primeras nevadas serias. El trabajo en el campo se volvió más lento, pero la fragua no paró. Lucía empezó a aceptar encargos más complejos, piezas a medida que requerían planificación y paciencia. Julián aprendió a soldar bajo su supervisión. Torpe al principio, más firme con el tiempo. No era un aprendiz formal, pero entendía lo suficiente como para ayudar sin estorbar. También empezó a reparar herramientas propias, reduciendo gastos que antes parecían inevitables. El dinero no sobraba, pero ya no se evaporaba. En marzo, cuando el frío comenzó a ceder, compraron 3 terneras flacas a buen precio. No era una apuesta grande, solo un inicio. Julián las cuidó como si fueran oro, ajustando el alimento, reparando cercas con piezas hechas en la misma fragua que había salvado el rancho. Lucía observaba ese esfuerzo con una mezcla de respeto y cautela. Ninguno hablaba de promesas largas.
Habían aprendido lo frágil que podía ser cualquier plan. La relación entre ellos creció de forma silenciosa, sin gestos grandilocuentes. En el café que Julián dejaba listo antes de salir al campo, en las herramientas que Lucía encontraba ordenadas sin haberlo pedido, en la forma en que compartían el cansancio sin competir por quién llevaba más peso. No había declaraciones ni juramentos. Había presencia. En abril, Lucía aceptó a un muchacho del pueblo como ayudante. Se llamaba Mateo. Tenía manos grandes y pocas opciones. No le prometió nada que no pudiera cumplir. Trabajo duro, aprendizaje lento, pago justo. Mateo aceptó sin discutir. La fragua creció un poco más con esa tercera presencia, el sonido del martillo multiplicándose, el fuego siempre vivo. Con la primavera, el rancho comenzó a verse distinto. No mejor de golpe, pero vivo. El pasto verde asomó tímido. Nacieron 2 becerros. El molino fue reparado con una aspa nueva forjada en casa, imperfecta, pero firme. Cuando llegó junio, Julián y Lucía se encontraron un día al borde del terreno, mirando lo que había sobrevivido y lo que aún faltaba. No era el lugar prometido en ningún anuncio, ni la vida que ninguno de los dos había imaginado. Era algo construido a base de trabajo y decisiones incómodas. «Deberíamos hacerlo oficial», dijo Julián, sin ceremonia. «El rancho, nosotros». Lucía lo miró largo rato y luego asintió, sin prisa, sin espectáculo. Se casaron semanas después, con testigos que sabían exactamente lo que esa unión significaba. Esa noche, la fragua ardió más fuerte que nunca, no como símbolo, sino porque había pedidos que cumplir al día siguiente. El rancho San Isidro no se convirtió en leyenda ni en riqueza, pero dejó de ser un lugar que esperaba morir. Se volvió algo más difícil y más valioso. Un sitio que había sido salvado a fuerza de manos cansadas, decisiones honestas y la habilidad inesperada que llegó cuando menos la buscaban. El verano llegó sin pedir permiso, seco y brillante, y con él una carga de trabajo que no dio tregua ni a la fragua ni al campo. El rancho San Isidro ya no era un lugar que simplemente resistía, ahora exigía atención constante, como algo vivo que había despertado con hambre. Julián se levantaba antes del sol, revisaba el ganado, ajustaba cercas, controlaba el nivel del pozo y luego pasaba horas ayudando en la fragua antes de que el calor volviera el aire espeso e irrespirable. Lucía marcaba el ritmo del día con el fuego, organizando pedidos, corrigiendo a Mateo cuando hacía falta y empujándolo cuando se quedaba corto. No había margen para errores grandes. Cada pieza mal hecha era tiempo y dinero perdido. Cada retraso se sentía en el estómago. Los pedidos crecieron lentamente, no en número descontrolado, sino en complejidad. Ya no eran solo bisagras o ganchos simples, sino estructuras completas para portones, refuerzos para maquinaria agrícola, piezas especiales para molinos de otras rancherías que habían oído hablar del trabajo que salía de San Isidro. Lucía aprendió a decir no cuando algo ponía en riesgo el equilibrio que habían construido. Julián aprendió a respetar esas decisiones, incluso cuando el dinero parecía tentador. Habían pasado demasiado cerca del abismo como para volver a correr sin mirar. Mateo empezó a mostrar habilidad real, no solo fuerza, sino atención. Entendía cuándo el metal estaba listo, cuándo no debía tocarlo, cuándo el silencio era parte del aprendizaje. Lucía no lo alababa, pero tampoco lo frenaba. Julián observaba ese proceso con una mezcla de orgullo ajeno y cautela. Sabía que cada persona extra era también una responsabilidad. El rancho comenzó a ser punto de paso. Gente que llegaba por encargos se quedaba a comer, preguntaba por precios, recomendaba el lugar en otros pueblos. Sin darse cuenta, San Isidro volvió a aparecer en conversaciones donde antes solo se hablaba de ruinas. No como un lugar bonito ni próspero, sino como uno confiable. Eso, en el campo, valía más que cualquier anuncio.
El recuerdo de los días del embargo no desapareció. Julián lo llevaba consigo como una cicatriz invisible. Cada vez que veía al cartero acercarse o escuchaba pasos que no reconocía en el patio, el cuerpo se le tensaba. Lucía lo notaba, pero no lo tranquilizaba con palabras vacías. Le recordaba los números, los pedidos pendientes, el hecho concreto de que el rancho estaba libre. Poco a poco, esa vigilancia constante se transformó en atención práctica. Prepararse dejó de ser miedo y pasó a ser disciplina. En agosto, una tormenta fuerte golpeó la región. El agua cayó de golpe, furiosa, como si quisiera recuperar todo lo que la sequía había negado. El techo del cobertizo nuevo aguantó. El molino giró con fuerza renovada. Parte del terreno se enlodó, pero no hubo pérdidas graves. Julián y Lucía pasaron la noche despiertos, asegurando animales, revisando estructuras, trabajando codo a codo bajo la lluvia. Cuando el cielo aclaró, exhaustos y cubiertos de barro, se miraron sin decir nada. Habían pasado otra prueba. El otoño trajo contratos más estables. Un proveedor agrícola de Jerez pidió una serie mensual de piezas. Un ayuntamiento pequeño encargó rejas para un edificio comunitario. No era riqueza, pero sí previsibilidad. Julián pudo planear compras, invertir poco a poco en mejoras reales. Reparó el techo de la casa, reforzó el granero, cambió la bomba del pozo por una más eficiente. Cada avance era modesto, pero firme. La relación entre Julián y Lucía se asentó en una rutina que no necesitaba explicación. No hablaban de amor como algo separado del trabajo. Se expresaba en la confianza mutua, en la ausencia de reproches, en la forma en que cada uno protegía el tiempo y el esfuerzo del otro. No había idealización, había elección diaria. Cuando llegó el aniversario de aquel mercado de Navidad, ninguno lo mencionó al principio. El día pasó como cualquier otro, lleno de tareas. Por la noche, Lucía sacó una botella guardada desde hacía meses. Julián sonrió al verla. Brindaron en silencio, no por lo que había pasado, sino por lo que no había vuelto a pasar. El rancho San Isidro seguía siendo un lugar duro. No prometía comodidad ni descanso fácil, pero ya no era una trampa ni una mentira. Era exactamente lo que era, y eso, después de todo, resultó ser suficiente. El segundo invierno encontró al rancho San Isidro en un estado muy distinto al del año anterior, aunque nadie hubiera podido llamarlo próspero. Ya no era un lugar al borde del colapso, pero tampoco uno cómodo. Era un sitio funcional, sostenido por hábitos firmes y por la conciencia constante de que nada estaba garantizado. El frío regresó con la misma dureza, pero esta vez Julián había almacenado forraje suficiente. La bomba del pozo funcionaba sin quejarse y el molino giraba con un ritmo más estable. Lucía reforzó la fragua antes de que bajaran las primeras heladas fuertes, cerrando rendijas, asegurando el techo, protegiendo el carbón como si fuera un recurso estratégico. Los pedidos no se detuvieron. Bajaron un poco en volumen, como siempre pasaba en los meses más crudos, pero nunca desaparecieron. La reputación que habían construido seguía trabajando incluso cuando ellos dormían. La gente llegaba porque sabía qué esperar. Trabajo bien hecho, precios claros, plazos cumplidos. Mateo, ya más seguro, asumía tareas completas bajo la supervisión de Lucía. Y aunque todavía cometía errores, aprendía de ellos sin excusas. Julián comenzó a delegar más en el campo, entendiendo que no podía hacerlo todo solo si quería que el rancho siguiera creciendo de forma sana. Compraron 2 vacas más y un toro joven, una inversión pequeña pero pensada. No hablaban de expansión como una conquista, sino como una serie de pasos calculados. En las noches largas, cuando el viento golpeaba las paredes y la oscuridad parecía apretar el rancho desde afuera, Julián a veces recordaba la sensación de aquel aviso del banco clavado en la puerta.
no con terror, sino con una claridad que le servía de recordatorio. Lucía lo notaba en su silencio y, sin decir nada, dejaba sobre la mesa el cuaderno de cuentas abierto, visible como una prueba tangible de que el presente era distinto. No necesitaban palabras para eso. En febrero, un intermediario de una mina cercana ofreció un contrato grande para piezas estructurales. El dinero era tentador, suficiente como para acelerar muchas cosas, pero las condiciones exigían plazos que pondrían al límite la fragua y al equipo. Lucía revisó el acuerdo con calma, calculó horas, desgaste, riesgo. Al final rechazó la oferta. Julián no la contradijo. Sabía que aceptar algo así por ambición era el tipo de error que antes los habría hundido. El intermediario se fue molesto, pero semanas después regresó con un pedido más pequeño y razonable. La fragua siguió siendo el corazón del rancho, pero el campo comenzó a recuperar importancia. La primavera llegó con lluvias moderadas y el pasto respondió mejor que en años anteriores. Nacieron 4 becerros sanos. Julián los marcó con cuidado, consciente de que cada uno representaba tiempo, alimento y responsabilidad. Lucía observaba ese proceso con el mismo respeto con el que Julián miraba el trabajo del hierro. Cada uno entendía que el oficio del otro era parte del mismo equilibrio. A finales de marzo, Julián recibió una carta del banco. Por un momento, el pulso se le aceleró. La abrió con cuidado. No era una amenaza ni una deuda. Era una oferta de crédito agrícola, basada en el historial reciente del rancho. Julián la dejó sobre la mesa y no la tocó por días. Lucía la leyó una vez y la devolvió a su lugar sin comentario. No era miedo lo que los detenía, sino memoria. Sabían lo fácil que era confundir oportunidad con riesgo. Decidieron esperar. El rancho no necesitaba crecer rápido para seguir vivo. En abril, Mateo anunció que quería quedarse de forma permanente. No como peón temporal, sino como aprendiz formal, dispuesto a comprometerse con el oficio. Lucía le puso condiciones claras: disciplina, respeto y paciencia. Nada de atajos. Mateo aceptó sin discutir. Julián ajustó las cuentas para incluirlo como parte fija del rancho. No era solo una decisión laboral, era una señal de que San Isidro empezaba a ofrecer futuro a otros, no solo a ellos mismos. El verano volvió a acercarse y con él el recuerdo inevitable de aquel primer mercado de Navidad. Un año atrás habían apostado todo en una noche. Ahora la idea de jugarse el rancho en un solo movimiento les parecía absurda. No porque fueran más ricos, sino porque habían aprendido que la verdadera estabilidad no se construía con golpes de suerte, sino con repetición constante. Cuando el aniversario llegó, Julián y Lucía trabajaron como cualquier otro día. Al caer la noche, se sentaron en el umbral de la casa, mirando el cielo despejado. No brindaron, ni hablaron del pasado. El silencio entre ellos no era vacío, era comprensión. El rancho San Isidro seguía siendo duro, exigente y lejos de cualquier ideal romántico, pero ya no dependía de milagros ni de promesas. Dependía de manos firmes, decisiones honestas y de aquella habilidad inesperada que había llegado cuando más la necesitaban y que ahora formaba parte inseparable de todo lo que eran. Con el paso de los meses, el rancho San Isidro dejó de sentirse como un lugar que solo reaccionaba a los problemas y empezó a funcionar con una lógica propia, más lenta pero firme. Julián ya no despertaba con el miedo automático de perderlo todo, sino con una lista mental de tareas que tenían sentido dentro de un plan realista. Lucía mantuvo la fragua como un negocio contenido, rechazando encargos que comprometieran tiempos o calidad, enfocándose en clientes que valoraban el trabajo bien hecho y la constancia. Mateo se volvió una pieza estable, no brillante ni perfecta, pero confiable,
y eso permitió que Lucía se concentrara en piezas más complejas mientras Julián equilibraba el campo y la administración. El ganado creció de forma modesta, sin saltos, pero suficiente para devolverle al rancho su identidad original sin volverlo dependiente de ella. Las sequías siguieron llegando, las tormentas también, pero cada una fue enfrentada con preparación y no con pánico. La memoria del embargo nunca desapareció del todo, pero se transformó en una brújula silenciosa que evitó decisiones impulsivas. Cuando llegaron nuevas oportunidades grandes, las analizaron juntos y las dejaron pasar si no encajaban con la vida que estaban construyendo. El banco volvió a insistir con créditos. Proveedores ofrecieron alianzas. Incluso apareció la posibilidad de expandir la fragua a otro pueblo, pero San Isidro ya no buscaba crecer por crecer, buscaba sostenerse. Con el tiempo, la historia del rancho dejó de ser la del lugar que casi muere y pasó a ser la del lugar donde se trabajaba sin engaños. Julián y Lucía nunca hablaron de rescates ni de milagros, porque sabían que lo que los había salvado no fue suerte ni destino, sino la decisión diaria de no mentirse más, de no prometer lo que no podían cumplir y de respetar el valor del trabajo propio y ajeno. El rancho siguió siendo duro, exigente y lejos de cualquier fantasía, pero se volvió honesto, y eso lo hizo habitable. Años después, cuando alguien preguntaba cómo había sobrevivido San Isidro, Julián no hablaba de mercados ni de deudas pagadas a última hora. Señalaba la fragua encendida y decía que todo empezó cuando dejó de buscar una solución rápida y aceptó una habilidad inesperada que llegó en el peor momento posible. Lucía, por su parte, nunca dijo que había salvado el rancho, solo que hizo su trabajo cuando hizo falta. Y así, sin finales grandiosos ni promesas exageradas, San Isidro siguió en pie, no como una historia para presumir, sino como un lugar real, construido a base de decisiones difíciles, manos cansadas y la certeza de que a veces lo que uno espera no es lo que termina salvándolo.